Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado un sinfín de especulaciones. Así es, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja, o al menos, están muy interesados en su vida personal y profesional, y por eso, el título de hoy es directo y al grano. Kerem Bürsin responde a Hande Erçel, la verdad al descubierto. Prepárense porque vamos a traerles toda la información, los últimos rumores y sobre todo, lo que hemos podido confirmar sobre esta situación que tiene a muchos con el corazón en un puño. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la carnita, les recuerdo a todos que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Bien, la pregunta del millón es, ¿qué está pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Después de su mediático romance que conquistó a millones de fans en todo el mundo, y de su posterior separación, la relación entre ambos actores ha sido objeto de constante análisis. Cada aparición pública, cada like en redes sociales, cada comentario, se ha interpretado como una pista de un posible reencuentro o por el contrario, de una definitiva distancia. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y la idea de que pudieran volver a estar juntos es algo que muchos, incluyéndome, desean. En las últimas semanas, la atención se ha centrado en unas declaraciones, o mejor dicho, en la ausencia de ellas por parte de Kerem Bürsin. Los medios y los fans han estado escudriñando cada palabra, cada gesto, en busca de una señal. Y hoy, mis amigos, vamos a intentar poner un poco de luz en este asunto. Para empezar, recordemos que la separación de Kerem y Hande fue bastante comentada. Se habló de diferencias irreconciliables, de proyectos profesionales que los alejaban, de un mutuo acuerdo para seguir caminos separados. Sin embargo, el cariño y el respeto entre ellos parecían haber permanecido intactos, al menos públicamente. Han sido vistos en eventos, se han dado me gusta en publicaciones, y en general, han mantenido una actitud cordial y profesional. Pero, ¿qué ha sucedido para que ahora se hable de una respuesta de Kerem a Hande? Pues bien, la clave está en las especulaciones más recientes. Al parecer, Hande Erçel habría hecho algún tipo de declaración o habría dado alguna señal sobre su situación sentimental, o sobre su relación pasada con Kerem. Los detalles exactos de lo que Hande dijo o insinuó son un poco confusos, ya que a menudo las noticias de este tipo se filtran a través de fuentes cercanas o de interpretaciones de sus redes sociales. Lo que sí es cierto es que tras estas supuestas declaraciones de Hande, la prensa turca y las redes sociales se encendieron nuevamente con la pregunta, ¿cómo responderá Kerem? Y aquí es donde entra Kerem Bürsin. Durante una reciente aparición en un evento público, donde fue abordado por los reporteros, se le preguntó directamente sobre su relación con Hande Erçel y, específicamente, sobre lo que ella había comentado. La reacción de Kerem fue, como siempre, bastante reservada pero a la vez reveladora. Lo que dijo Kerem, y esto es lo que vamos a analizar, no fue una confirmación de un regreso, ni tampoco un rechazo categórico. Fue una respuesta que para muchos deja la puerta abierta. Kerem, ante las preguntas insistentes, habría manifestado algo así como, Hande es una persona muy importante en mi vida. Siempre le desearé lo mejor, tanto en su vida personal como profesional. Añadió también que mantienen una relación de amistad y respeto mutuo. Hasta aquí todo suena muy diplomático, ¿verdad? Es la típica respuesta que vemos cuando dos personas que fueron pareja desean mantener las aguas tranquilas. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? La forma en que Kerem lo dijo o el tono, su lenguaje corporal, son aspectos que los periodistas y los fans analizaron con lupa. Y aquí viene lo interesante. La interpretación general, tanto de los medios como de los seguidores más acérrimos, es que Kerem Bürsin no cerró las puertas a nada. Al destacar la importancia de Hande en su vida y desearle lo mejor, sin entrar en detalles específicos sobre el presente, deja espacio para la esperanza. No es un estamos juntos ni un nunca volveremos, sino un siempre habrá un vínculo especial. Esto, para los que esperan un reencuentro, es música para sus oídos. Es la señal que estaban buscando para alimentar las teorías de una posible reconciliación. Además, hay que considerar el contexto. Ambos actores están en un momento cumbre de sus carreras. Hande Erçel ha estado trabajando en proyectos internacionales y Kerem Bürsin también tiene interesantes propuestas sobre la mesa. En este escenario, es
Se ve que ambos prefieran mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando escándalos o declaraciones que puedan afectar su imagen o sus carreras. Por eso la cautela de Kerem ante los micrófonos es totalmente esperable. Pero no nos quedemos solo en la teoría. ¿Hay alguna prueba o indicio más concreto de esta respuesta de Kerem a Hande? Pues miren, a veces las respuestas no son explícitas. En ocasiones, la respuesta se encuentra en la forma en que se continúan siguiendo en redes sociales, en los eventos a los que asisten por separado pero que generan comparaciones, o incluso en las entrevistas que dan otros amigos en común. Y en este sentido, se ha observado que el apoyo mutuo sigue presente. Han habido comentarios positivos en las publicaciones de uno y del otro, gestos de admiración que sugieren que la conexión, aunque sea a nivel de amistad, sigue ahí. Otra faceta a considerar es la presión mediática y de los fans. La pareja Kerem y Hande, también conocida como Anker por sus seguidores, tuvo un impacto cultural muy fuerte en Turquía y en el extranjero. La serie Senkalkap catapultó su fama y con ella, su relación se convirtió en un tema de interés mundial. Es natural que los fans, que se involucraron tanto con la historia de amor de sus personajes, deseen verlos juntos en la vida real. Esta presión, aunque no se vea reflejada directamente en las palabras, sin duda influye en la forma en que ambos manejan su relación y responden a las preguntas. Ahora, ¿qué significa esta verdad al descubierto que prometemos en el título? Significa que, basándonos en las declaraciones de Kerem Bürsin y en el contexto actual, la verdad es que la relación entre él y Hande Erçel es un terreno incierto pero con una base de cariño y respeto que no se ha roto. No hay una confirmación oficial de que hayan vuelto a ser pareja, pero tampoco hay un cierre definitivo. Es una etapa de esperemos a ver, donde la amistad y un posible futuro más allá de ella permanecen como posibilidades. Kerem con su respuesta ha reafirmado el valor que Hande tiene para él, lo cual es en sí mismo una respuesta significativa para aquellos que siguen de cerca sus vidas. Es importante recordar que detrás de las cámaras y de los titulares hay personas con vidas complejas. Sus decisiones personales son suyas, y aunque como fans tenemos derecho a especular y a desear, también debemos respetar su privacidad. Sin embargo, dado que su relación ha sido tan pública, es inevitable que las preguntas y las interpretaciones continúen. Y en este sentido, la respuesta de Kerem Bürsin ha sido hábil. No ha dado titulares explosivos, pero ha enviado un mensaje claro de que Hande Erçel sigue siendo una figura importante en su vida. Ha gestionado la situación con madurez y profesionalismo, evitando alimentar rumores infundados pero sin negar la posibilidad de un futuro diferente. Para concluir, mis queridos amigos, hemos analizado las últimas noticias sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La respuesta de Kerem, aunque diplomática, ha dejado entrever que el vínculo entre él y Hande no se ha roto por completo. Las palabras de Kerem Bürsin sugieren que si bien no hay una reconciliación oficial, el respeto y el cariño mutuo perduran, manteniendo la puerta abierta a la posibilidad de algo más en el futuro. La verdad por ahora es que la relación entre Kerem y Hande se mantiene en un delicado equilibrio entre la amistad y la esperanza de sus fans. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya aclarado un poco el panorama. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció la respuesta de Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.